Buenas noches y bienvenidos a este conversatorio digital sobre la relevancia de las agendas digitales en la era actual. Quiero tomarme un minuto para explicar y definir qué son las agendas digitales. Estas son la guía, son una hoja de ruta que nos permite aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación. Esto relacionado al Estado y el Estado relacionado a la ciudadanía, empresas, la economía digital y también tiene que ver con la conectividad del país. Siendo así, podemos hablar de una cifra muy importante, y es que más de 4.9 mil millones de personas actualmente son activos usuarios activos de redes sociales. Esto nos permite comprender y darnos cuenta de la influencia que tienen las plataformas digitales en las personas. Es por ello que es importante el éxito de estas agendas digitales. Y para que esto sea posible, hay factores cruciales. Entre estos están las formulaciones de políticas intersectoriales, la coordinación multisectorial, el financiamiento y la aplicación de instrumentos de medición y de seguimiento. Hablando de Latinoamérica, algunos países han logrado establecer comités intergubernamentales y comisiones para coordinar y establecer indicadores en sus agendas digitales. Esto ha permitido el éxito de las agendas digitales y el crecimiento en sus economías debido al crecimiento del mercado digital. Tomando en cuenta todo esto mencionado, podemos hablar de la relación de las agendas digitales con la etnografía virtual. Y es así que tenemos 5 ámbitos importantes. Empezamos nuestro conversatorio basándonos en estos 5 ámbitos. Primeramente, la participación en redes sociales. Destaco que 4.9 mil millones de personas, al menos esta cantidad, son usuarios activos de redes sociales. Sin embargo, esta cifra no es precisa, pues podrían ser más personas. Siendo así, podemos dar inicio al conversatorio del tema. ¿Existe algún compañero que quiera participar en este punto? Claro, Lisbeth tiene la palabra. Muy buenas noches. Sí, compañera, tal como usted lo indicaba, en la etnografía virtual, como es la relación, es cierto que más de 4.9 millones de las personas somos usuarios activos en redes sociales, pero también cabe destacar que no todas las personas que tienen las redes sociales están activas y es como una ventaja y una contra, porque muchas de las veces también, no sé si ustedes han visto que hay perfiles de animalitos, o sea, es imposible que un animal tenga Facebook o tenga Instagram. Entonces, quien maneja prácticamente esa red social es su dueño. Lo mismo sucede con los niños. A veces los niños ni nacen, están en la barriga y podemos ver que ya tienen miles de seguidores. Y eso pasa muy a menudo con los famosos o los influencers que ya tienen las redes sociales de los niños y los niños ni siquiera nacen. O sea, es una ecografía que están allí. Entonces, como se mencionaba, que sí son partícipes y hay mucha relación en la etnografía virtual, pero también hay como una contra, porque no todos son activos en esas redes sociales. Y es que la mayoría de los 4.9 millones, 1 millón son niños o 1 millón son adolescentes que, como sabemos, los adolescentes es muy complicado que tengan redes sociales de manera adecuada. Entonces, o pueden tenerlas o simplemente no las usan, o por Facebook o redes sociales que se nos han bloqueado, olvidado nuestras contraseñas, están simplemente allí, pero no están siendo activas. Muchas gracias, compañera Lisbeth, por su argumento. ¿Existe algún otro compañero que quiera brindar un argumento, contraargumento o complementar el argumento anterior? Si no es así, podemos continuar con el siguiente ámbito. Compañera Ana Gabriela tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches, compañera.
Sí, a todos. La verdad es que estoy de acuerdo con mi compañera, realmente esas cifras no son netamente reales, ya que, como lo mencionó, dentro de esas cifras, muchas personas, creo yo, una anécdota, por ejemplo, en lo particular, cuando recién empezó esta fiebre de Facebook, al menos yo me creé una red social, luego por cosas que suceden, se me bloqueó la clave, quedó ese Facebook ahí desactivado, pues no, ya no le di uso y luego tuve otra. Entonces, por lo general, ya dentro de esa cantidad hay cuentas inactivas, pues no. También hay cuentas que las usan mal, por ejemplo, las usan para extorsiones o hacer perfiles falsos, en lo cual eso también causa un daño, porque hay personas que dicen, bueno, denuncien a esta cuenta, se están robando mi imagen, así como también nos aporta lo que es la etnografía, también en este caso nos destruye un poco, porque es algo que también afecta, ¿no? Cuando las personas le crean una imagen falsa. Y bueno, esta cantidad de datos no son netamente reales porque no todos están activos. Pasamos al siguiente ámbito, que es el impacto en la economía. En este punto hablamos de que se discute el impacto de las agendas digitales en la economía, especialmente acelerado por la pandemia. Durante la pandemia, la economía se aceleró y cambió. Este es el subtema que vamos a tratar. ¿Algún compañero que quiera argumentar algo en este punto? Valeria, tienes la palabra. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, como mencionabas, a partir de la pandemia fue sumamente importante este crecimiento, ¿no? En lo que en el tema de las agendas, ¿no? Y aparte también en el tema de la economía, pues fue sumamente importante perdón, este impacto, ya que muchas de las personas, bueno, muchos de los países tuvieron que organizarse netamente, pues, perdón, para poder investigar, o sea, las transformaciones digitales. Además de esto, pues también todo esto ayudó a crear empleo, también acceso a oportunidades nuevas para el crecimiento de las personas de cada país, ¿no? Entonces, gracias a esto, pues yo considero que fue sumamente importante para tener un crecimiento tanto personal como en el tema del país. Muchas gracias, Valeria, por tu argumento. Continuamos con el siguiente argumento. ¿Existe algún compañero que quiera opinar algo? Yo quisiera argumentar sobre este tema, y es que durante la pandemia pudimos ver el aumento de formas de negocio digitales. Vemos tiendas virtuales que no necesitaban un espacio físico debido a la pandemia y que en la actualidad todavía no tienen un espacio físico porque no lo necesitan, ya que las tiendas virtuales han tenido una buena acogida por parte de las personas. Por otro lado, también vemos los deliveries, las aplicaciones como Uber Eats, como Pedidos Ya, etcétera, que son aplicaciones que tuvieron una buena acogida también por parte de las personas. Y esto debido a que como estábamos confinados, nosotros no podíamos salir a comprar cosas o era peligroso salir. Y como consecuencia, nosotros pedíamos que nos traigan las cosas a casa. Y este modelo de negocio quedó muy fuerte. Hasta ahora existen este tipo de aplicaciones que tienen una muy buena acogida todavía. También quedó esto de las reuniones por Meets, las reuniones por Zoom, que no eran tan comunes, existían, pero no eran tan comunes. Y actualmente es una de las formas más comunes de comunicarse. Y también hacer compras online también sigue siendo común porque la pandemia nos dejó estas formas de negocio que son un éxito en realidad y muchos negocios han sido un éxito debido a estas formas de negocio y ahora post pandemia las seguimos usando. ¿Algún otro argumento dentro de este tema, de este ámbito de el impacto en la economía? Paul, tienes la palabra. Lisbeth tiene la palabra después de Paul. Como ya se mencionó, ya hemos mencionado, sí, en términos económicos tuvo un impacto muy destacable a muchas personas, a muchos grupos, a muchas empresas,
ya sean grandes, pequeñas, eh, limitando el acceso a las oportunidades, limitando en todo sentido y provocando que muchas de estas empresas no prosperen o simplemente caigan en la quiebra. Muchas gracias, Paul. Lisbeth, tienes la palabra. Yo sí voy a discrepar un poco eso, porque yo creo que en la pandemia fue donde más se utilizó redes sociales. No sé si ustedes lo recuerdan, incluso las personas que tenían microemprendimientos, que ya sea de dulces o de cualquier otra cosa, eran las que más vendían. Y parece muy chistoso porque le sacaron muchísimos memes a las personas que hacían en vivos luego de eso, porque muchas de las personas que tenían de venta ropa en sus locales empezaron a hacer en vivos. No sé si ustedes también los pudieron ver y empezaban a vender y la gente se acostumbró a eso y muchos veían y es decir, vendían mucho por allí, no necesitaron como una tienda física para hacerlo como estábamos acostumbrados antiguamente, ¿no? Ahora podemos ver que podemos utilizar a nuestro favor las redes sociales para generar ingresos, ya sean propios o para otras personas. Entonces, yo creo que sí fue muy ventajoso, al menos cuando fue en esta época de pandemia, que claro que no podíamos ir al inicio, pasamos en confinamiento más de 4 meses, entonces más, mucho más. Entonces ahí podemos observar cómo las personas a través de las redes sociales pudieron salir adelante y, y sobre todo que el buen uso que les dieron, o sea, no todo es malo, como se dice de las redes sociales, sino depende del uso y de cómo nosotros podamos utilizar estas herramientas que tenemos a nuestro alcance, para así ver si lo hacemos más ventajoso o no. Muchas gracias, Lisbeth. Muy de acuerdo con tu argumento. ¿Existe algún otro argumento sobre este ámbito o podemos continuar con el siguiente ámbito? Siendo así, continuamos con el ámbito privacidad y seguridad de datos. Aquí hablamos de una disminución de la privacidad debido al aumento de la generación de datos. ¿Existe alguna persona que quiera participar con un argumento dentro de este tema? Valeria, tienes la palabra. Claro que sí, y podemos darnos cuenta ahora en la actualidad que existe un robo de datos sumamente increíble y que va incrementando cada vez más. Esto pasa diariamente, entonces obviamente que nosotros nos arriesgamos muchísimo mediante las redes sociales a exponer tanto nuestros datos, contraseñas, datos un poco más específicos como direcciones, códigos de tarjetas. Entonces esto también puede ser tomado por un lado malo por personas que obviamente se dedican a estafar y a engañar. Entonces también es un tipo de desventaja que tiene este tipo de género digital, porque también, o sea, nos afecta directamente en el tema de los datos, ¿no? Muchas gracias, Valeria, por tu participación. ¿Existe alguna otra persona que quiera participar con alguna opinión en este tema? Paul, tienes la palabra. Más que todo, fundamental mejor el argumento mencionado, que sí, las maneras en las cuales se roban información cada vez son mucho más creativos, buscan la manera más creativa, más fácil, más eficiente para poder robar datos o poder adulterar nuestros datos. Y todo esto se debe al aumento de generación, al aumento aumento de gente que está constantemente en redes, se alimenta constantemente de las redes sociales, que se informa, que investiga, todo con la malicia, todo con la mala intención. Y es por eso que debemos tener mucho cuidado, estar pendientes de qué le damos clic, a qué entramos, dónde entramos, de qué manera entramos, porque ahorita es muy fácil ser robados. Muchas gracias, Paul, por tu participación. Es el turno de alguna otra persona que quiera brindar su opinión, contraopinión o complementar la opinión anterior sobre este tema.
Bueno, siendo así, continuamos con el ámbito cooperación digital mundial. En este punto se menciona la necesidad de promover la cooperación digital mundial. Aquí se pueden explorar comunidades en línea que se conectan globalmente. ¿Existe alguna persona que quiera brindar su opinión en este punto? Bueno, en este caso es mi turno de hablar de este tema. Hablamos de que las comunidades en línea se han ido expandiendo y podemos ver que durante la pandemia nosotros nos conectamos, empezamos a hablar entre nosotros debido a que debido a que había una pandemia en medio. No podíamos vernos físicamente, no podíamos estar juntos físicamente, pero logramos aprovechar las tecnologías para acercarnos un poco más. Y esto nos ayudó. Y también mediante esto pudimos conocer personas de otros sitios. Se crearon comunidades en línea para distintas cosas, gustos musicales, gustos en cuanto a cine, trabajo, etcétera. Y así es como pudimos interconectarnos, pudimos conocer gente nueva de otros sitios, de lugares lejanos a nosotros, algunos con barreras de idioma, algunos con algún tipo de barrera, pero esto no fue un inconveniente para poder estar interconectados. Siendo así, se desarrollan algunas cosas como relaciones digitales transnacionales y estas conexiones han influido en la cooperación en el ámbito digital. Ahora sí, ¿existe alguna otra persona que desee participar en este punto de la cooperación digital mundial? Gabriela, claro, usted puede participar. Claro, referente al tema, sí, efectivamente, por ejemplo, lo que es muchas empresas tomaron eso a favor porque hacían lo que es, se puede decir, capacitaciones, incrementaron mucho sus negocios y Fuego o sea, le favoreció totalmente, pues no. Adicional que, bueno, en este caso es algo que sí influyó bastante, porque muchas personas utilizaron las redes sociales más que todo para poder como incrementar negocios, poder también, bueno, también vender su imagen, porque muchas personas también por redes sociales venden su imagen, pues no. Entonces sí hubo esa gran oportunidad en todo ámbito realmente. Muchas gracias, Ana Gabriela, por tu participación. ¿Existe alguna otra persona que quiera dar su criterio en este punto de la cooperación digital mundial? Si no, continuamos con el siguiente tema. Continuamos con el impacto en el desarrollo económico. Y aquí podemos hablar que más de 5 países han experimentado un aumento en su PIB, esto gracias al desarrollo en el mercado digital. Siendo así, ¿existe alguna persona que quiera dar su criterio? Claro, Paul, puedes participar. Básicamente, no todo es malo, obviamente, ¿no? En este caso, la etnografía virtual también ayuda o es fundamental en la ayuda de económico, o crecimiento económico de un país, ya sea aumentando su PIB, aumentando su influencia económica con extranjeros. Todas, no, o sea, como mencioné, no todos son, son cosas negativas. También hay cosas positivas en el uso y la aplicación correcta de una etnografía virtual. Muchas gracias, Paul, por tu participación. ¿Existe alguna otra persona que quiera dar su argumento final en este punto de el impacto en el desarrollo económico? Si es que no es así, podemos continuar con la conclusión de este conversatorio. Claro, Lisbeth, tienes la palabra. Para acotar un poco y concluir con este eje, pues sí, yo puedo decir que en cuanto al desarrollo económico que ha tenido en cuanto a las redes sociales, como dijo el compañero, y yo también hablo desde mi punto de vista, ha sido muy positivo porque depende mucho de cómo usemos estas redes sociales que nosotros tenemos a nuestro alcance. Como les mencioné anteriormente, durante este tiempo de pandemia, muchas personas supieron utilizarla de la manera correcta y hasta pudieron, tiendas que no existían, pudieron salir adelante
ahora mismo tienen su local físico, hay otras que no, simplemente se han quedado así en la virtualidad porque les favorece. O sea, pueden trabajar desde su casa, así que no todo es malo, depende mucho de cómo se las use y al menos en jóvenes, se recomienda mucho por la protección de los datos, como decían de antes que los datos se filtraban y pueden haber muchas estafas. Entonces todo depende de las cosas que hacemos mediante su uso. Proteger esos datos para no tener ningún inconveniente y no ser víctimas de ninguna estafa. Muchas gracias, Lisbeth, por tu participación. Concluimos destacando que las agendas digitales son sumamente importantes y su implementación efectiva es de gran importancia para el crecimiento de los países. En este caso, la relevancia de la gobernanza e institucionalidad es sumamente importante. También podemos hablar de que varios países, debido a una buena implementación de agendas digitales, han podido experimentar un crecimiento en su Producto Interno Bruto, gracias a que sus mercados digitales se han desarrollado. Así podemos destacar que el impacto económico de que existe un impacto económico gracias a la transformación digital. Si bien hablamos de aspectos de política digital y de economía, también podemos hablar de los entornos digitales y su importancia en las cuestiones de ética, de privacidad, de comportamiento digital, y también podemos hablar de su importancia, de la importancia de estos entornos digitales en la economía. Muchas gracias.